materia que se encuentra en Jeremías 6:16, que dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hacemos una breve oración y dejamos el lugar al siervo de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos permites estar delante de ti. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que en este día han dispuesto su tiempo para estar delante de tu presencia. Gracias, bendito Dios, por la vida de tu siervo que en este día, Señor, nos trae esta remembranza de la historia de esta amada iglesia, Señor, que tú empezaste, Señor, casi ya un siglo, Señor, de existencia de nuestra amada congregación. Te ponemos en tus manos, Señor, todo el trabajo de este día, y en tu nombre, bendito Señor Jesucristo, damos inicio a esta clase. Amén. Gracias, hermano David. La paz de Dios a todos mis amados hermanos. Deseo que el Señor les bendiga. Hoy, sábado 16 de mayo de este año de gracia 2020, bendecimos al Dios Todopoderoso por su amor, gracia y bondad que ha tenido bien manifestar con cada uno de nosotros en medio de esta pandemia del COVID-19 o coronavirus. El Señor hasta aquí nos ha guardado y creemos que nos guardará. Esa es la razón. Esto lo menciono para efectos del registro de la historia y de lo que ahora nos ocupa. Esta es la razón por la cual ahora usamos este medio tecnológico para participar en algunas cosas relacionadas con la historia de nuestra iglesia cristiana e interdenominacional. Sobre todo, hermanos, por lo que ve al gobierno teocrático, por lo que se refiere al llamamiento de nuestro hermano Aarón Cortés Hernández como pastor general y siervo de Dios al frente de nuestra iglesia. Digo esto porque la historia de nuestra iglesia podría considerarse también desde el punto de vista doctrinal, estructural, organizacional, de crecimiento, de gobierno y de problemas y luchas que se han enfrentado desde su origen, pero también con grandes victorias para la gloria del Señor. Antes de considerar lo que concierne precisamente al llamamiento de nuestro hermano Aarón Cortés como pastor general de nuestra iglesia, quiero decir a ustedes que su inicio se remonta al año de 1922. De ahí que es muy cierto lo que señalaba nuestro hermano David González, en el sentido de que en 2 años, si el Señor no viene antes y nos presta la vida, estaremos conmemorando el primer centenario de nuestra amada iglesia. Si bien es cierto, el registro oficial de la iglesia se dio en el año de 1932, y de ahí que por eso muchas veces se toma como referencia este dato, este año. Sin embargo, 10 años antes, iniciaron los primeros hermanos a reunirse, a congregarse para alabar y glorificar al Señor. En aquel entonces se toma como referencia a 1932 porque fue cuando se registró oficialmente ante el Departamento de Gobierno, ahora Secretaría de Gobernación, a nuestro movimiento, señalando como pastor de la iglesia a nuestro hermano Josué Mejía Hernández, quien estuvo al frente de la iglesia hasta el 4 de septiembre de 1950, fecha en que el Señor tuvo a bien llamarlo a su presencia. 18 años al frente de nuestra iglesia. En ese mismo año, en diciembre, a finales, el Señor tuvo a bien llamar a su presencia al hermano Felipe Antonio Sánchez Muñiz para estar al frente de nuestra iglesia, ministerio que
inició propiamente a partir de enero de 1951 y nuestro hermano Felipe pues estuvo al frente de nuestra iglesia hasta el 1 de noviembre de 1998. Prácticamente 48 años como director general de nuestra iglesia, dado que así se le denominaba antes al cargo ministerio de aquel que estaba al frente de la iglesia, director general de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. El hermano Felipe Antonio Sánchez Muñiz parte a las Mansiones Celestes, como ya lo mencioné, el 1 de noviembre de 1998, y a partir de esa fecha, él nombra, perdón, el 18 de septiembre de 1998, repito, 18 de septiembre de 1998, el hermano Timoteo Gutiérrez, en ese entonces secretario general de nuestra iglesia, parte con el Señor. Nuestro hermano Timoteo Gutiérrez fue cerca de 40 años secretario general de nuestra iglesia. Y en un trágico accidente, la carretera Chilpancingo-Acapulco, perdió la vida. El hermano se dirigía justamente al Instituto Teológico San Pablo, plantel Guerrero, allá en Acapulco. Con motivo de su partida, el 18 de septiembre de 1998, el hermano Felipe Antonio Sánchez Muñiz designa como secretario general, en sustitución del hermano Timoteo, a nuestro hermano Aarón Cortés Hernández, quien a partir de ese momento se hizo cargo de la Secretaría General de la Iglesia. De ahí que cuando nuestro hermano Felipe Sánchez Muñiz parte con el Señor el 1 de noviembre de 98, escasas semanas de la partida de nuestro hermano Timoteo Gutiérrez, el hermano Aarón Cortés Hernández se hace cargo de la dirección general de nuestra iglesia de manera interina. Él siempre sostuvo, yo no soy el director general interino, soy el secretario general de la iglesia con funciones de director interino. Cuando el hermano Felipe Sánchez Muñiz parte con el Señor y el hermano Aarón Cortés se hace cargo de la iglesia, recuerdo que en noviembre de ese mismo año de 98 hubo un Congreso General de la Vanguardia Femenil en el Tabernáculo Puerta del Cielo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y en ese Congreso General, el hermano Aarón Cortés convocó a toda la iglesia, a todo el movimiento, para que los días domingos, después de la escuela dominical, se celebrara, se elevara, se hiciera una oración en ayuno, pidiendo al Señor tuviera bien designar a quien habría de sustituir al hermano Felipe Sánchez Muñiz. Y para ese efecto, el hermano Aarón estableció que los días 15, 16 y 17 de julio de 1999 se llevaría a cabo el Congreso General de Pastores en el templo de la Iglesia Central, en la colonia Portales, allá en la Ciudad de México, para que allí se elevaran las más fervientes oraciones al Señor a fin de que Él designara a quien habría de estar al frente de la iglesia. De tal manera que fueron aproximadamente, hermanos, 7 meses y días de oración y ayuno en que domingo tras domingo, al concluir la escuela dominical, todos presentábamos nuestro ayuno al Señor, elevando nuestras oraciones a Dios, implorando de Él
su favor a fin de que pudiéramos nosotros tener respuesta del Señor en el Congreso General que para entonces se llevara a cabo. Efectivamente, hermanos, llegó la fecha del Congreso General de Pastores que se celebró allí en el Templo de Portales. Quiero decir, antes que nada, que después de la partida de nuestro hermano Timoteo Gutiérrez y cuando el Señor estableció a nuestro hermano Aarón como secretario general, prácticamente todos los días el hermano Aarón se reunía con el hermano Felipe Sánchez Muñiz. Del 18 de septiembre al 1 de noviembre de ese mismo año de 98, el hermano Aarón prácticamente todos los días estuvo asistiendo a casa de nuestro hermano Felipe. Tiempo suficiente para que el hermano Felipe le encomendara aquellos asuntos especiales que tenían un carácter muy particular dentro de la vida de la iglesia. Pero también, entre otras cosas, le dio instrucciones de la forma en que tenía que llevarse a cabo la reunión general de pastores. Y entre otras cosas, por testimonio del hermano Aarón Cortés, el hermano Felipe le pidió que se apoyara mucho en los diáconos de la iglesia central. Incluso le recomendó lugares estratégicos donde ellos tenían que ubicarse para mantener el orden durante el desarrollo de la reunión. En segundo lugar, le recomendó también que no permitiera ninguna manifestación humana o carnal, para decirlo claramente, de hermanos que durante el desarrollo del Congreso de repente levantaran la mano o se pusieran de pie e hicieran pronunciamientos en favor de X o Z hermano. Porque como el mismo hermano Felipe le dijo al hermano Aarón, en el momento en que esto se manifieste, se sale de control la reunión y esto puede traer varias complicaciones para el propósito, para alcanzar el propósito de este Congreso General. De ahí, bueno, en tercer lugar, le dijo el hermano Felipe al hermano Aarón, el hermano David González Navarro será tu profeta. El hermano David González Navarro será quien pulse los mensajes o manifestaciones que el Señor tenga bien hacer en favor de quien Dios en su soberana voluntad determine. De tal manera que cualquier hermano que se acerque al altar para dar algún mensaje del Señor, el hermano David González Navarro pulsará en el Espíritu el mensaje. De ahí, hermanos amados, que cuando se inicia la reunión, 10 de la mañana del jueves 15 de julio de 1999, recuerdo que el hermano Aarón Cortés dijo, entre otras cosas, tomó el púlpito en el templo de la iglesia central y dijo, hermanos, en este momento entregamos este Congreso a la dirección del Espíritu Santo.
Fue todo lo que dijo. Y en ese momento se inició una oración ferviente, una oración poderosa, una oración verdaderamente del Espíritu. Debo decir a ustedes que de acuerdo al programa que se nos había presentado, íbamos a orar de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Saldríamos a tomar los alimentos para retomar la oración de 4 de la tarde a 7 de la noche, tanto el jueves como el viernes y el sábado, confiando en que el Señor ya hubiera respondido. Nos reuniríamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Fue una oración constante, una oración continua, en donde los presidentes de presbiterio, así llamados en ese entonces, se turnaban para ir tomando la conducción de la oración. No había lectura bíblica, no había cantos, alabanzas, sino una oración continua por las mañanas de 4 horas y por las tardes de 3 horas sin parar. Verdaderamente, como dice la Escritura, hermanos amados, la presencia de Dios y las oraciones que subían hasta su divina presencia era como el torrente de muchas aguas. Los testimonios que se recibieron y se conocieron después es que la gente que pasaba al lado del templo, enfrente del templo, pues preguntaba a algunos hermanos que estaban en la banqueta o afuera del templo, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo allá adentro? Porque pasamos por aquí y sentimos algo especial. No logramos explicar qué es, pero sentimos algo especial que está sucediendo ahí adentro. ¿Qué es? Y este tipo de manifestaciones, hermanos amados, confirman no solo la asistencia, sino la manifestación poderosa de Dios, quien por su espíritu se movió tremendamente en el corazón de cada uno de los que allí estábamos. Hasta donde sé, del presbiterio Colima, Michoacán, solamente asistieron 4 o 5 hermanos que sin duda confirmarán lo que ahora yo estoy señalando. Nos tocó la bendición de estar ahí, de ahí precisamente este testimonio que ahora comparto con ustedes. Recuerdo incluso que estaba yo como en la 4ª, 5ª banca del lado derecho del templo, del santuario, y después de 3 horas de oración, estando en pie, yo me senté y el pastor Alfredo Guerrero Gutiérrez, que estaba a mi lado y que fue nuestro pastor desde que llegamos a la iglesia, me tomó del brazo y me dijo: levántate, ponte de pie, porque vinimos a luchar, no a estar sentados. Nuestro hermano Alfredo Guerrero Gutiérrez, un pastor de amor, cuando me dijo eso, yo sentí
la autoridad con la cual él me lo estaba diciendo, por lo que inmediatamente me puse en pie. Seguimos la oración con manos todos levantadas al Señor, implorando su favor y su misericordia. Terminó la oración del jueves 15 por la mañana, nos fuimos a comer, regresamos, de 4 a 7 continuamos la oración en el mismo acento, llena de la presencia de Dios, en el mismo mover del Espíritu. Al día siguiente, viernes, efectivamente, el Señor se dejó sentir de una manera poderosa. Iniciamos a las 10 de la mañana, cerca de las 11:45. Nos percatamos que en el altar mayor, o en la plataforma, como algunos le denominan, ahí en el templo de Portales, los presidentes de presbiterio se reunieron para orar por alguien, aunque no sabíamos a ciencia cierta con quién estaban orando. Sin embargo, eso nos hizo ver y entender que ya el Señor había respondido y que en breve sabríamos la respuesta de Dios. La oración se intensificó todavía mucho más después de que nosotros presenciamos esto, y después de un tiempo considerable de oración, de ese grupo de hermanos que estaban allí orando, el hermano Carlos Honorato Campo Castañeda se puso en pie, tomó el púlpito y empezó a hablar en lenguas. Después de hablar en lenguas, dio este mensaje: así dice el Señor, Aarón es mi siervo, levántate y úngelo. Hermanos, cuando esto lo escuchamos, la verdad, todos nuevamente en una oración sin precedente, podríamos decir histórica dentro de la vida de la iglesia, elevamos una oración de alabanza, de adoración, de gratitud, porque el Señor había contestado los 7 meses y medio de oración y ayuno, porque en esa respuesta confirmábamos la fidelidad del Señor y la realidad del gobierno teocrático por lo que se refiere a la designación del pastor general de nuestra iglesia. Y no puedo dejar de decir que cuando confirmamos esto, cuando presenciamos esto, cuando fuimos testigos de esto, en lo particular, hace ya, hermanos, un poco más de 20 años, entendí lo que establece la Escritura en el capítulo 13 del libro de los Hechos, en sus primeros 3 versículos, que la letra dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Managén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando yo leía este versículo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado,
yo me preguntaba cómo había sido esto. Y cuando escuchamos el mensaje del Señor en labios del hermano Carlos Honorato Campo Castañeda, entendí que así como el Señor por su Espíritu habló a los discípulos allá en el primer siglo, diciendo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, así ahora el mismo Espíritu hablaba para decir, Aarón es mi siervo, levántate y úngelo. ¿Por qué este mensaje? Porque era la respuesta a la oración que el cuerpo pastoral del movimiento y toda la iglesia había estado elevando al Señor. ¿Por qué lo dicho por el Señor, levántate y úngelo? Porque antes de que iniciara el momento del Congreso, por testimonio del mismo hermano Honorato Campo Castañeda, el hermano Raúl Morales Zamora, quien fue un eminente siervo de Dios y presidente del Presbiterio de Nuevo León y Coahuila, le preguntó al hermano Honorato, Ono, si el Señor tiene a bien designar a algún otro hermano que no sea Aarón, nos queda claro que Aarón lo va a ungir. En su carácter de director interino, él lo ungirá. Pero si el Señor tiene a bien designar a Aarón como su siervo, ¿quién lo va a ungir? Y esta inquietud que estaba en el corazón del hermano Raúl Morales Zamora y que el mismo hermano Honorato Campo compartió, el Señor dio respuesta. De ahí la orden dada a nuestro hermano Honorato Campo. Levántate y úngelo. Hermanos, fue un momento verdaderamente especial y único que vivimos porque a través de la respuesta unánime en esa oración ferviente de todos los pastores, el mismo Espíritu, quien habló en el primer siglo, quien nos había respondido para decir, Aarón es mi siervo, es el mismo Espíritu que nos unificó en un mismo sentir, en un mismo propósito, porque a través de esa oración ferviente que todos hicimos, estábamos diciendo amén a la determinación del Señor y a la manifestación del Espíritu Santo. Por ello, no tenemos ninguna duda, ningún ápice de duda de que el hermano Aarón Cortés es el siervo que Dios levantó y estableció para estar al frente de nuestra amada Iglesia Cristiana Interdenominacional. De ahí nuestra obediencia y sujeción al Señor a través de su siervo, quien después de ser ungido, porque allí en el altar mayor, el hermano Honorato Campo Castañeda tomó la redoma de aceite, del aceite de la unción, y la derramó sobre la cabeza del hermano Aarón Cortés, consagrándolo como pastor y director general
de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. No solo con las facultades propias que estatutariamente le corresponden, sino también con las obligaciones inherentes al cargo y que estatutariamente también están claramente establecidas. Una vez hecho esto, el hermano Aarón tomó el púlpito y leyó precisamente del capítulo 48 del libro de los Salmos, ese versículo, por todos conocido, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. El siervo de Dios, tomado por el Espíritu, empezó a disertar sobre este versículo y antes de que concluyera su exposición, nuevamente, hermanos amados, una oración tremenda por el respaldo que el Espíritu Santo había dado. Lenguas del Espíritu, manifestaciones del Espíritu se dieron una y otra vez. Debo decir a ustedes que después de esta manifestación, por testimonio del hermano Honorato, del hermano Raúl Morales Zamora, del hermano David González Navarro y, por supuesto, del hermano Aarón Cortés, entre otros presidentes de presbiterio. Desde el día jueves, ya casi al terminar la oración de la mañana, un hermano de Oaxaca, con su vestimenta, indumentaria de una de las zonas de aquel estado, se acercó al altar y el hermano Raúl Morales le preguntó que qué deseaba. Y él dijo, tengo un mensaje del Señor. A lo cual el hermano Raúl Morales llamó al hermano David González Navarro para que escuchara ese mensaje, dado que esa fue la recomendación que el hermano Felipe Sánchez le hizo al hermano Aarón. David será tu profeta y él pulsará los mensajes y manifestaciones que se hagan en ese momento. El hermano David González le preguntó a aquel varón, ¿cuál es su mensaje, hermano? Y el hermano dijo, yo no sé quién es Aarón, pero así dice el Señor, Aarón es mi siervo. Aunado a este testimonio, quiero decirles a ustedes que hubo otros más que se manifestaron y que el hermano David González Navarro pulsó en el Espíritu, confirmando que eran mensajes de Dios. El mismo hermano David González Navarro, el día jueves, en la oración de 4 a 7, tuvo una visitación especial de parte del Señor y en una visión que Dios en su bondad le reveló, le hizo saber y entender que aquel a quien el Señor había escogido como su siervo era Aarón Cortés Hernández. El hermano David González Navarro
después de que tuvo esta visión, ese jueves por la tarde, jueves 15 de julio de 99, llamó al oratorio a los presidentes de presbiterio para hacerles saber su experiencia y la visión recibida del Señor. Nos participan nuestros hermanos que estuvieron ahí, que el hermano David temblaba, no podía contenerse por la manifestación poderosa que estaba teniendo de parte del Señor, hasta que finalmente pudo hablar y compartir la visión que había recibido del Señor. Cuando esto lo escucharon los hermanos, llamaron al hermano Aarón y le dijeron que era el momento de hacerlo saber al Congreso General de Pastores. El hermano Aarón Cortés dijo, no, todavía no es el momento. El Señor confirmará y nos hará ver y nos mostrará ese momento. Sigamos orando. Guarden esto en su corazón. Y esto que hemos escuchado y que el Señor nos ha manifestado durante este día, a través de diferentes testimonios, no lo compartan absolutamente con nadie. Esa es la razón por la cual el día jueves no se dio a conocer lo que ya Dios había manifestado, y por ello el día viernes, desde temprana hora, 10 de la mañana, iniciamos nuevamente nuestra oración. Debo decir a ustedes que en una reunión o retiro de los pastores del presbiterio del centro, donde nuestro hermano Carlos Honorato Campo lo presidía, celebrada en los primeros días de enero de ese mismo año del 99, el hermano Honorato invitó al hermano Aarón Cortés para que les diera un tema, y el tema era el proceso del cambio. Y de acuerdo al testimonio, no solo del hermano Aarón, sino de otros hermanos que presenciaron esto, que a continuación señalaré, confirman la forma en que Dios estaba ya trabajando. Cuando el hermano Aarón Cortés llegó al lugar del retiro de los pastores del presbiterio del centro, en el templo de Benecer en San Juan Unión Guerrero, cuando el hermano Aarón se bajó del vehículo, el hermano Honorato lo recibió y en ese momento empezó a hablar en lenguas. En ese momento el Espíritu tomó al hermano Honorato y a través de ese mensaje en lenguas que el hermano Honorato habló y que el hermano Aarón entendió, ambos se dieron cuenta lo que Dios estaba ya anunciando. Entendemos, hermanos amados, que esto fue también determinante para que ese viernes 16 de julio, cerca de las 12 de la mañana, el mismo Espíritu tomara nuevamente al hermano Honorato Campo Castañeda para hacerles saber lo que ya os he dicho. El día sábado que concluimos este Congreso General de Pastores, fue ya no propiamente de oración, sino de testimonios
con la participación de cada uno de los presidentes de presbiterio, con alabanzas, con participación de todos los hermanos mediante los cánticos espirituales al Señor y manifestaciones gloriosas de la presencia del Señor. De esa manera, hermanos amados, le damos gracias al Dios Todopoderoso por la bendición que nos concedió en aquel entonces. Esto es parte de lo que ahora nosotros conocemos como el gobierno teocrático, el gobierno de Dios. Es el más difícil, como decía el hermano Felipe Sánchez Muñiz, pero es el mejor. Digo, es una parte del gobierno teocrático porque siempre lo he sostenido. El gobierno de Dios no se limita solo a un congreso general en donde elevamos nuestras oraciones al Señor para pedir que Él designe a su siervo. El gobierno teocrático inicia en la vida del corazón del creyente cuando éste se rinde a Cristo y decide poner su vida en las manos del Señor para hacer su voluntad. Allí inicia el gobierno del Espíritu de Dios en el corazón del creyente, quien somete sus pensamientos, sentimientos y voluntad al señorío del Espíritu, al gobierno del Señor, a la autoridad de Dios. De tal manera que ese gobierno de Dios debe ser una experiencia real y personal, día a día, en cada uno de nosotros. Pero en ejercicio de ese gobierno teocrático que el Señor nos ha concedido como iglesia, porque estatutariamente así está establecido, celebramos ese congreso para pedirle a Dios que Él manifestara su voluntad y nos hiciera saber quién habría de suceder al hermano Felipe Sánchez Muñiz. Debo decir a ustedes, entre paréntesis, que en el año de 1950, cuando el hermano Josué Mejía partió con el Señor, también los pastores, escasamente 100, 120 pastores a lo sumo, se reunieron en el templo infantil, así conocido en las instalaciones del santuario y en Portales, para pedir a Dios de igual manera les hiciera saber quién habría de suceder al hermano Josué Mejía Hernández. Y así como en 1999 el Espíritu Santo habló, así también en el año de 1950, el mismo Espíritu usó al hermano Antonio Hernández para decir por el Espíritu y en el Espíritu, hablando en lenguas, Aarón es Felipe es mi siervo. De ahí que el hermano Felipe, desde el año de 1951, asumiera la titularidad de la iglesia hasta el 1 de noviembre de 1998. Y de ahí también que el hermano Aarón Cortés, por lo que he referido, asumiera la dirección general de la iglesia del 16 de julio del 99 a la fecha. De ese entonces al día de hoy han transcurrido ya un poco más de 20 años. Durante estos 20 años, hermanos, el Señor ha concedido a la iglesia un crecimiento hermoso que hace posible que la iglesia siga adelante testificando del poder de Dios. Cuando el hermano Felipe fue designado por el Señor como director general de la iglesia, decía yo
100, 120 pastores a lo sumo y aproximadamente 8, 10 consistorios, así se le denominaba antes o en aquel entonces a los presbiterios. Cuando el hermano Felipe parte con el Señor, había aproximadamente 1000 pastores y entregó 18 presbiterios, 16 presbiterios y 2 regiones. De 1999 a la fecha, hermanos, como iglesia, dentro de nuestra estructura, de nuestra organización, tenemos en este momento, para la gloria del Señor, 27 presbiterios, 9 regiones, 5 institutos, 47 comisiones generales, cerca de 2,300 pastores, aproximadamente 1,700, 1,800 congregaciones. ¿Qué tenemos? Lo que el Señor nos ha dado, entre otras cosas, una hermosa doctrina, que ese es otro asunto que también forma parte importante en el devenir histórico de nuestra iglesia en cuanto a la forma en que el Señor fue dando a su iglesia la doctrina que hoy sustenta nuestra fe cristiana. Tenemos un cuerpo estatutario, tenemos un registro ante la Secretaría de Gobernación como asociación religiosa, registro otorgado el 24 de mayo de 1993. Tenemos también, hermanos, un plan general de desarrollo integral, una visión y una misión que el Señor nos ha dado y que ustedes conocen, la visión México y las Naciones para Cristo. La misión establecida en 4 vertientes, a un mundo perdido, la predicación del Evangelio para el perdón de sus pecados, a una sociedad necesitada un auxilio real en el nombre del Señor Jesús, a la iglesia, la salvaguarda de todos sus recursos, y a Dios, nuestra obediencia y oración por siempre. En la medida en que nosotros, hermanos amados como iglesia, nos mantengamos dentro de la palabra del Señor y atendamos el marco estatutario que por gracia el Señor nos ha dado y trabajemos incansablemente en el cumplimiento de la visión y misión, teniendo como marcos de referencia el gran mandamiento y la gran comisión, en esa medida el Señor estará siempre con nosotros. El Señor nos bendecirá. El Señor nos prosperará. Estas son las sendas antiguas a las que se refería nuestro hermano David González en la lectura que hizo al principio conforme al profeta Jeremías. En la medida en que nosotros permanezcamos en estas sendas antiguas, Dios estará con nosotros, Dios nos guardará, Dios nos bendecirá, Dios nos prosperará, Dios nos preservará hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasará si nosotros nos apartamos? Bueno, las consecuencias serán trágicas y terribles, tal como el Señor le dijo a su pueblo también a través del profeta Jeremías, refiriéndose a Judá: yo les mostraré cuán amargo y triste es haberme dejado a mí, su Dios. Por tanto, la invitación del Señor es a que permanezcamos firmes, fieles, leales a su palabra, hasta el día en que el Señor venga por nosotros. Para concluir, solo enfatizar que en todo lo dicho hasta este momento, confirmamos que Dios, nuestro Dios, es Dios fiel. Él escucha,
Él responde nuestra oración, sea como Congreso General de Pastores, sea como presbiterio, sea como iglesia local, sea como familia, o sea una oración personal con el Señor nos escucha y el Señor nos responde. ¿Qué otra enseñanza podemos tomar de esto? El Señor, el mismo que estableció su iglesia en el año de 1922 con 2 o 3 hermanos, que es el núcleo, la célula de toda iglesia, porque donde están 2 o 3 convenidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. El mismo que fundó su iglesia es el mismo que la ha sustentado, que la ha guardado, que la ha librado tantas veces. El enemigo, el diablo, la ha querido destruir. El Señor con mano fuerte la ha sostenido, la ha guardado y la ha librado, cumpliendo así su promesa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y si el Señor a nosotros como denominación nos ha guardado durante casi estos 100 años, como el Señor ha guardado su iglesia durante cerca de 2000 años, hermanos, esto nos debe hacer permanecer fieles en la seguridad, en la certeza de que el Señor está con nosotros y como Él lo dijo, estará con nosotros hasta el fin. Por tanto, confiemos siempre en Él. El mismo que dijo apartadme a Bernabé y a Saulo, Él es el mismo que en su momento dijo, Felipe es mi siervo, pero es el mismo que también en su momento dijo, Aarón es mi siervo, levántate y úngelo. Y es el mismo, hermanos, amados, que está hoy con nosotros y quien por su gracia te ha llamado al santo ministerio y te ha escogido para que le sirvas, para que te guardes fiel, para que consagres tu vida en integridad y en verdad al ministerio y al servicio del Dios viviente que hizo los cielos y la tierra y que está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin. Deseo que Dios te bendiga, que Dios esté con vosotros y si hay alguna pregunta que en mis posibilidades esté responder, con todo gusto lo haré. Pero antes de ello, hagamos una oración. Señor, te agradecemos en este momento la presencia que has tenido a bien manifestar a tu iglesia desde el día en que tu diestra plantó esta viña hasta el día de hoy. Tu gracia y tu misericordia han sido abundantes para con tu pueblo. Tu fidelidad, Señor, es evidente y por ello hoy en la unidad de tu Espíritu te adoramos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias porque has estado siempre con nosotros y como tú mismo lo dijiste, estarás con nosotros hasta el fin. Por ello, te damos muchas gracias y te pedimos que nos ayudes a guardarnos como pastores, como ministras, como congregantes, como colaboradores, que nos ayudes a guardarnos fieles a ti, a tu palabra, a tu iglesia y al gobierno teocrático que tú has establecido para que permanezcamos en él. Gracias, muchas gracias, Señor. Guárdanos, guárdanos. Que ninguna pandemia, sea el COVID o alguna otra, o cualquier otra circunstancia que quiera
acabar con tu iglesia, ninguna de estas cosas prevalezca, porque tú eres más grande y poderoso que cualquier pandemia, cualquier peste, cualquier hambruna, cualquier lucha o problema que pudiéramos enfrentar, Señor. Y tú estás con nosotros y tú nos darás siempre la victoria. Gracias te damos, Cristo Jesús. Amén. Hermano David, hermanos, quedo a sus órdenes si hay alguna consideración o pregunta o comentario. Hermano, si nos puede hablar un poco de el periodo de transición cuando fuimos ICIRMAR y pasamos a ser ICIAR, y de cuando en el 2009 se establecen los estatutos y reforma estatutaria, hermano, que es parte de la historia de nuestra iglesia. Sí, cómo no. En primer lugar, surgimos como Iglesia Cristiana Interdenominacional y así nos registramos ante Gobernación en el año de 1932. Después, para confirmar el hecho de que somos una denominación autónoma que no dependemos de ninguna institución religiosa de otra índole extranjera y que no recibimos ningún subsidio o apoyo económico, se cambió el nombre a Iglesia Cristiana Interdenominacional de la República Mexicana para enfatizar nuestro carácter nacional y nuestra independencia de cualquier otra agrupación religiosa. Y de allí las siglas en su momento ICIRMAR. Sin embargo, después, en el crecimiento y desarrollo que tuvo nuestra iglesia, nos percatamos que ya no solo estábamos en México, sino que, permítanme decirlo así, exponencialmente estábamos por el Señor y su divina gracia, creciendo y creciendo de manera muy evidente también en el extranjero. De ahí que ya no encajaba el nombre de la República Mexicana. Y se tomó precisamente el nombre o denominación que en su origen el Señor nos dio, Iglesia Cristiana Interdenominacional. De ahí que los estatutos que teníamos como ICIRMAR tuvieron que modificarse y en el año también de 2009, si no mal recuerdo, iniciamos la aplicación de nuestros estatutos. Los estatutos que actualmente tenemos y que, por cierto, hay algunos aspectos que es necesario revisar y actualizar. Entre paréntesis, hermano David, hermanos, debo decir a ustedes que el nombre de interdenominacional surge precisamente porque en su origen allá en los años 20, los primeros hermanos que se empezaron a congregar eran hermanos de diferentes denominaciones. Había bautistas, había pentecosteses, había metodistas, había presbiterianos, entre otros. Todos con una fe trinitaria. Eso vale la pena subrayar. El común denominador que reunió a estos hermanos era una fe trinitaria. Y cuando se emitió un decreto, del gobierno, el presidente Emilio Portes Gil, en ese entonces presidente de los Estados Unidos mexicanos, hubo necesidad de registrar a la iglesia. Y de allí el nombre de Iglesia Cristiana Interdenominacional, y de allí el registro de nuestro hermano Josué Mejía Hernández como pastor de la iglesia. Efectivamente, cuando éramos ICIRMAR, quien estaba al frente de nuestra iglesia era conocido como director general. Cuando se hace el cambio estatutario en el 2009, a fin de adecuarnos a un contexto bíblico,
de mejor manera, se usó la nomenclatura pastor general de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Esto, hermano David, digamos de manera muy breve, podría yo decir, no sé si esto responda, me preguntaste creo que otra cosa aparte de los estatutos. Hermano David. Sí, hermano, sí responde lo que preguntamos. Parece que aparte de los estatutos me habías preguntado alguna otra cosa o ya queda contestado también. No, solo era esa parte, hermano, el periodo de transición, el por qué nos habíamos cambiado, por qué se cambió el nombre de Isirmar a Isiar, y eso algunos hermanos no lo registran. Sí, debo decir a ustedes, a todos, que todo lo que se hizo desde el registro de nuestra iglesia en la Secretaría de Gobernación en el año de 1993 se protocolizó ante notario público, y cuando hubo el cambio también de Isirmar a Isirmar, también se protocolizó ante notario público, quienes en ejercicio de la fe pública que tienen, se hizo saber que estábamos hablando de la misma denominación y no de asociaciones religiosas diferentes. Era la misma denominación, tanto Isirmar como Isiar. El hermano José no es. No sé si alguien tenga alguna pregunta, hermanos, de los presentes. Quiero recomendarles a todos, vamos a tratar como Librería Manantial de Vida del Presbiterio Colina, Michoacán, conseguir, una vez que pase esta contingencia sanitaria, los audios, los discos que el hermano Felipe Sánchez Muñiz grabó acerca de la historia de la iglesia. Viene en 3 CDs o 3 discos. Recomendarles también el pequeño libro que en su momento nuestro hermano José Mejía escribió acerca de la historia de la iglesia. Y bueno, ¿por qué no? También la revista especial Nueva Raza, que se editó en agosto del 2002, cuando cumplimos 80 años, con el propósito de que pues conozcan un poco más de la historia de la iglesia y también revisen la revista del tercer trimestre del 99, donde se hace una remembranza a lo que fue la designación del hermano Aarón Cortés como pastor general de la iglesia. Creo que estas fuentes de consulta enriquecerán a las nuevas generaciones de pastores, de ministras, que mucho necesitamos conocer nuestras raíces históricas como iglesia para tener una mayor identidad y sobre todo un mayor compromiso con el Señor y con la iglesia. Una última pregunta, hermano, de parte de un servidor. Uno de los que se registra que estuvieron ahí en esa reunión cuando fue designado el hermano Aarón como siervo de Dios aquí en el movimiento, es el hermano Ángel Reina. Y en su momento el hermano Ángel Reina nos platicaba un poco de cómo fue la manifestación del Espíritu Santo, y entre esas, que algo llamamos sobrenatural, pasó lo que ahí en ese momento, lo que pasó en Hechos 2:2, como un viento recio. Dice que era un viento que se movía muy fuerte. No sé si usted, que fue testigo presencial, nos puede hablar de esa manifestación, hermano. Sí, efectivamente es parte de lo que comentaba, y qué bueno, David, que tienes una fuente directa y cercana como es el hermano Ángel Reina, quien estuvo allí, y confirma precisamente lo que yo señalaba. Era un mover
insisto, poderoso del Espíritu, sin duda, una experiencia semejante a la que tuvieron los apóstoles allá el día de Pentecostés. Así era la manifestación del Espíritu también, porque no solo eran oraciones, sino manifestaciones del Espíritu en lenguas y en nuevas lenguas en algunos casos, porque así se confirmó también de parte del Señor. Así que lo dicho por el hermano Ángel Reina eh, es fiel a la realidad y a la experiencia que el Señor nos concedió. No alcanzo a leer las preguntas del hermano Jaciel ni del hermano Gamaliel. Se las leo, hermano. Dice, hermano Gamaliel, hermano Noé, ¿dónde podríamos conseguir la revista Nueva Raza del tercer trimestre? Bueno, así como que conseguirla para obtenerla ya es más difícil. Tenemos revistas de este trimestre, pero no del 99. Pero les podemos conseguir, digamos, una fotocopia y reproducirla y compartirla con los alumnos tanto de San Pablo como del infantil. El hermano Jaciel pregunta, ¿cree que en la ICIAR como iglesias nos hemos desviado de las raíces históricas? No, sin dudarlo, respondo enfáticamente no. Y como lo he dicho a algunos hermanos que en ocasiones tienen esa inquietud, que digan los ejemplos, que digan las evidencias o cuáles son las razones por las cuales se hace esa pregunta, ¿no? Y digo esto porque nosotros pues tenemos efectivamente, a Dios gracias, las evidencias, las pruebas de que no nos hemos desviado de nuestras raíces históricas. Si lo vemos desde el punto de vista de doctrina, lo que el Señor le concedió al hermano Josué Mejía durante su periodo como director de la iglesia, permanece hasta hoy. Lo que el Señor le concedió al hermano Felipe Sánchez Muñiz como parte complementaria de la doctrina y por lo que se refiere a la Sagrada Teología, que el Señor nos dio como iglesia también a través del hermano Alberto Blasco, permanece hasta hoy. La estructura de organización que el Señor nos dio como iglesia desde el hermano Josué y el hermano Felipe, basada en Éxodo 18, permanece hasta hoy. Y vaya, el orden cultural que el Señor también nos ha concedido hasta este momento permanece hasta hoy, ¿sí? De tal forma que las raíces, la esencia de nuestra iglesia está incólume. Tan es así que los mismos estatutos prevén que nuestra doctrina es inmodificable e irrevocable. Y eso nos da la garantía de que estamos en la verdad, porque nuestra doctrina está sustentada en la palabra del Señor. ¿Que ha habido algunos ajustes? ¿Que ha habido algunos ajustes? Por supuesto. Ajustes que son necesarios acordes a la realidad y que si estuvimos en el Congreso General de Pastores en el Zapatito, Veracruz, el 14, 15, 16 de marzo de este año, del 2020, el hermano Aarón fue muy claro en su sermón de clausura, estos ajustes que responden a la realidad que enfrentamos y que estamos por enfrentar, pero que en ningún momento modifican la estructura y las raíces históricas que como iglesia nos identifican. Gracias, hermano. Pregunta el hermano Pablo, ¿hacia dónde vamos como iglesia? ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? ¿Hacia dónde vamos como iglesia? Pues hacia donde el Señor nos lleve. ¿Hacia dónde vamos? Hacia donde el Señor nos ha llevado hasta este momento. ¿Hacia dónde? Hacia
lo que el Señor estableció para su iglesia desde el primer siglo. Porque esto no ha modificado y la iglesia del Señor es una. Y la iglesia que permanece en la verdad, en Cristo, que es la verdad, pues debe permanecer en esa misma ruta, en ese mismo caminar, en ese mismo destino, llamémoslo así. No solo por lo que ve al servicio, al trabajo, al ministerio, sino por lo que ve a nuestro destino final, pues el reino de los cielos. Hay de nosotros o hay de aquel que se apartare de la verdad del Señor y de la doctrina. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la patria celestial, hacia un mundo cada vez más difícil, en donde cada uno mostrará de qué está hecho, en donde cada uno verdaderamente hará patente su fe, su integridad y su fidelidad al Señor. Me parece que había otra parte de la pregunta, David. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? Ok. Sí, ¿qué nos corresponde hacer? Pues en el espacio donde el Señor nos ha dado, en primer lugar, cumplir la gran comisión, cumplir el gran mandamiento, cumplir los deberes cristianos establecidos en la Escritura y que son muy claros para todos. ¿Qué nos corresponde hacer? Guardarnos en santidad, guardarnos en temor, guardarnos en obediencia, guardarnos en fidelidad, dar testimonio de la verdad, no solo a través de la evangelización, sino a través de una vida propia de un cristiano, de un creyente, de un hijo de Dios. Eso es lo que nos corresponde hacer. Aquel que es miembro de una congregación y que, digamos, no tiene ningún cargo o ministerio, no por ese hecho, debe creer o debe pensar que no le corresponde hacer nada. No, no, no. Lejos, lejos estamos de considerar esto. Todos necesitamos trabajar porque para esto nos llamó el Señor. El que es directivo, el que es colaborador en el ministerio, en la función, en el cargo donde el Señor lo estableció, ahí debe permanecer fiel, sirviendo al Señor y dando fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Cada uno, conforme al ministerio que ha recibido del Señor, ministrelo según la multiforme gracia de Dios y de acuerdo al don que ha recibido de parte del Señor. Solo 2 preguntas más, hermanos, porque el tiempo nos limita. El hermano Samuel pregunta, ¿cómo ha estado la relación iglesia-gobierno desde los inicios de la ICIRMAR hasta estos tiempos actuales? La relación ha sido respetuosa desde su origen y ha sido respetuosa porque como iglesia somos efectivamente respetuosos no solo de nuestro Estado de Derecho, sino de nuestras instituciones y, por qué no decirlo, incluso de nuestros símbolos patrios. Esa relación respetuosa es lo que nos ha mantenido hasta el día de hoy para dar testimonio ante las mismas autoridades y ante el gobierno que Cristo es Dios y que fuera de Él no hay más. En ese sentido, hasta este momento el gobierno también ha sido respetuoso de los ámbitos de la iglesia. Oramos al Señor para que el gobierno se mantenga dentro de lo que es el Estado laico, en los límites establecidos por la misma Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Pregunta a la hermana Berta y última pregunta. Hermano, ¿cuáles son las raíces teológicas de la ICIAR? Las raíces teológicas son las establecidas en la Escritura, porque si nosotros, repito, consideramos lo que nosotros llamamos Sagrada Teología, por cuanto que nos revela y nos da a conocer a Dios a través de sus atributos naturales y morales, allí está efectivamente expresada
la doctrina acerca de Dios y, consecuentemente, las raíces teológicas. Las raíces teológicas están en la palabra de Dios. De ahí, como iglesia, las hemos tomado, las hemos sustentado y las sustentaremos hasta que Cristo venga por nosotros. El Señor nos guarde en esta enseñanza, en este conocimiento y en esta verdad. Amén. Hermano Noé, no nos queda más que agradecerle por todo este tiempo que nos ha permitido estar con usted y por estos datos que nos brindó, que hasta lo que yo registro, lo que yo tengo, dio datos que no están registrados en nuevas razas, que solamente testigos presenciales nos los pudieran haber compartido, como el hecho del hermano David, de su visión, de lo que vivió. Y hermano, pues que siga siendo esa fuente de conocimiento para nosotros. Y sé que hay muchas cosas más que en el transcurso nos puede ir compartiendo. Informarle que la hermana Isabel Urbano, con la ayuda del Señor, si Dios nos permite, estará con nosotros el siguiente sábado. Ella tiene fotos, videos, me comentaba, inéditos que ha podido rescatar de la historia de nuestra iglesia y que por este medio nos los podrá mostrar, hermano. Correcto. Le voy a pedir a la hermana Yadira que suba al grupo del instituto. Si es posible, aunque está un poco pesado, no sé de qué manera se pueda compartir. Un video, me parece que es de 8 minutos, en donde se hace una megasíntesis de la historia y donde escuchamos por ahí una parte de un sermón del hermano Felipe, del hermano Honorato, de la hermana María Elena Guadarrama de Miranda, y creo que puede ser de bendición y edificación y que forma parte también de la historia de nuestra iglesia. Y que lo tenemos, hermano, en este momento. No sé si gusta que lo pasemos. Sí, por supuesto, claro. Hermana Yadi, ¿sí podemos? Adelante, hermano. ¿Quién nos ha quitado el pecado y nos ha levantado de la miseria, de la indignidad? Ha quitado de nosotros la vergüenza del pecado. Y Cristo, bendito sea su santísimo. Gloria sea su nombre. Bendito sea Él para siempre. Hermanos amados, entonces, ¿cómo debemos caminar nosotros si tenemos la simiente incorruptible? ¿Cómo nos vamos a desenvolver? ¿Por qué todavía somos mentirosos? ¿Por qué todavía somos perversos? ¿Por qué todavía somos malos? ¿Por qué? No encuentro el motivo. Si no salimos de aquí, hermanos, santificados, no creo que podamos seguir creciendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, está con nosotros.
que el Espíritu Santo nos ha concedido para poder cumplir con los propósitos divinos. Solamente el Espíritu Santo nos dará la capacidad para lograrlo. Sin Él sería muy difícil presentarnos el día glorioso en que tenemos que entregar cuentas a Dios de nuestros trabajos aquí en la tierra. Por eso estamos pensando en una responsabilidad muy grande, y yo anhelo y deseo llegar en aquel día con manos limpias y decirle al Señor lo que Él nos dijo en su palabra, que cuando hayamos terminado nuestras tareas aquí en la tierra, decir: siervos inútiles hemos sido, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos y no más. Y anunciar, atalayas de Cristo, es hora de tocar la trompeta, es hora de anunciar el peligro que cierne sobre la humanidad. No perdamos tiempo, porque ya no lo hay. El tiempo de amonestar al impío es tiempo de presentar a Jesucristo. Ya es eminente su venida. La exclamación del profeta Jeremías debemos apropiarla a nuestra vida. Mis entrañas me duelen. Las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque el sonido de la trompeta se ha oído. Oh alma mía, pregón de guerra. Para Dios no hay ninguna cosa imposible. Para el hombre de fe es posible, porque no estamos solos, porque el Señor está con nosotros. Gloria sea al Señor para siempre. Debemos entonces nosotros ser salvadores de almas, no por nuestra fuerza, sino por la gracia infinita del Señor que está con nosotros. Debemos de ser salvadores de almas para la honra y la gloria del Señor. Debemos de tener una preocupación constante por la salvación de las almas, una oración constante, una predicación fuerte, ungida del Espíritu Santo para salvar a las almas. Que en cada culto, que en cada sermón haya por lo menos un alma nueva en tu iglesia para la honra y la gloria de nuestro bendito Salvador.
cuando yo llegué a Portales